Bueno, estábamos hablando sobre la salud y la enfermedad en la biodecodificación energética integral, ¿no? Entonces, planteábamos, ¿no? que toda enfermedad y toda salud referían en cierta manera a la posición del sujeto, a su conciencia estructurada de determinada manera, ¿no? Y que siempre toda cura era aceptar, entender, responsabilizarse de eso, ¿no? Para poder cambiar algo. Si no hay una responsabilidad, no hay un cambio de posición, entonces no hay un cambio de conciencia, ¿sí? Entonces, el sentido más amplio que buscamos con la biodecodificación energética es aprender y crecer. Ese es el sentido más amplio de la vida y del ser humano. Esa es la razón de ser del ser humano, aprender y crecer, ¿no? Entonces, en lo que respecta al cuerpo, este aprendizaje y este crecimiento se produce por medio de la adaptación al medio externo y la conciencia en este caso no evoluciona en sí, sino que lo que evoluciona sería esta conciencia del cuerpo. Entonces, nuestro inconsciente evoluciona constantemente, no por debajo de nuestro umbral de conciencia, sin que nosotros siquiera nos demos cuenta. Cuando hay una falla que no nos permite adaptarnos, nuestro cuerpo nos muestra qué es lo que está fallando, ¿no? Hay mucha sabiduría dentro del cuerpo. La medicina, al pensar al cuerpo como un cuerpo reactivo, le quitó la sabiduría a ese cuerpo. Entonces tenemos que reintegrar, nuestro cuerpo es sabio, nuestro cuerpo siempre nos habla, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este cuerpo que se adapta, que evoluciona, y por el otro lado, ¿no? Tenemos nuestra conciencia o lo que somos, decimos que bueno, que nuestro cuerpo trabaja de manera inconsciente bajo nuestro umbral de conciencia. Esto no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia, ¿no? Entonces nuestra conciencia refiere, no sobre todo, si tendríamos que decir cómo crece nuestra conciencia, es produciendo lo que sería una aceleración en lo que sería el voltaje y la frecuencia de la energía, ¿no? De lo que sería nuestro interior. Entonces, la vibración en sí, el aceleramiento y el voltaje nos lleva a un crecimiento. Este aprendizaje se puede dar de muchas maneras, ¿no? Puede ser que aprendamos desde el exterior hacia el interior, pero en realidad toda toma de conciencia es siempre interior en el hombre, ¿sí? Si existe lo exterior es para mostrarnos algo interior, pero la conciencia es interior y toda toma de conciencia es sobre nuestra subjetividad, es sobre nuestra posición ante la vida. La conciencia es siempre a partir de nuestro interior. La toma de conciencia es decir, estoy haciendo esto de tal manera. Por ejemplo, estoy comiendo muy mal y mi cuerpo me está diciendo que tengo celiaquía. Entonces mi cuerpo me está expresando que hay cosas que no vibran en torno a mi frecuencia magnética. Entonces, como no vibran en torno a mi frecuencia magnética, el cuerpo la rechaza y hace síntoma. Y se expresa y le está diciendo al hombre, bueno, en primer lugar, no debe comer eso y en segundo lugar, no le está diciendo la posición del sujeto. El síntoma está mostrando, no, la enfermedad está mostrando la posición del sujeto ante la vida. ¿Sí? Eso deben entenderlo y aprenderlo. ¿Sí? Entonces decimos, la conciencia no evoluciona como el cuerpo, porque no va del exterior. No es que algo que nosotros nos vamos a adaptar al exterior para crecer en nuestra conciencia. Nuestra conciencia crece y se expande, ¿no? A partir del descubrimiento del interior del hombre.
Esto que decimos descubrimiento del interior es conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos vamos conociendo, como que vamos soltando, liberando, cambiando y vamos como sacando cosas más negativas, más duras, más difíciles, más densas, para ir transformando eso en una energía más sutil, ¿no? Si justamente el crecimiento y el aprendizaje tienen la idea de que el hombre no vaya logrando ser un hombre cada vez más elevado, ¿no? Esta es la conciencia y esta es la finalidad de la conciencia en el hombre. A diferencia de la inconsciencia en el hombre en sí no busca la conciencia. La inconsciencia solo busca repetir patrones. Entonces, si yo grabo un patrón, ¿no? En mi cuerpo, grabo un patrón, ¿no? En todo lo que sea la inconsciencia del hombre, este patrón se repetirá una y otra vez sin que la persona se dé cuenta. Entonces, esta inconsciencia, esta conciencia son opuestos, ¿no? La enfermedad es siempre parte de la readaptación energética, ¿no? Se ha roto el equilibrio energético del hombre, el ritmo de la energía que venía manteniendo, y se requiere, ¿no?, un proceso que devuelva al sujeto ese equilibrio. Eso es la enfermedad. Entonces, la enfermedad es el intento de devolver el equilibrio en la vida del hombre. La salud es siempre momentánea, puesto que se refiere a un falso equilibrio en la vida del hombre, ¿no? Porque sencillamente este equilibrio está dado porque hay cierta estabilidad energética en el medio externo y el medio interno. Entonces, en el ser inconsciente que se adapta a esta situación, si se le cambia algo en el exterior, a un sujeto le cambiamos algo de su exterior y tiene que readaptarse. Si no se puede, si el sujeto no se puede readaptar a eso que está pasando a su exterior, es ahí donde produce esa enfermedad. Entonces, esa readaptación energética, ese cambio de las condiciones externas del sujeto, lo llevan al sujeto, ¿no?, a romper ese equilibrio interior, a cambiar las condiciones. Entonces el sujeto tiene lamentablemente que pararse de manera diferente, ¿sí? Bueno, entonces la salud será siempre un equilibrio dado porque la persona no está creciendo. Entonces estamos planteando, si la persona es muy saludable en su interior, si una persona no tiene conflictos, si no tiene conflictos mentales, ni emocionales, ni físicos de ningún tipo, es una persona que no está creciendo, ¿sí? Entonces el postulado principal es que la razón de nuestra vida es crecer. La razón del cuerpo es sobrevivir, ¿no? Hay una diferencia muy grande. Entonces, en la inconsciencia el hombre busca sobrevivir. En la conciencia el hombre busca de manera consciente crecer, expandirse en su vida. ¿Sí? Eso es lo que busca en cierta manera la biodecodificación energética, lograr la mayor expansión en el hombre. ¿Sí? Entonces dice, este inconsciente es la conciencia del cuerpo que se encuentra bajo el umbral de conciencia despierta, ¿no? Actúa sin participación del sistema nervioso central y trabaja a partir del sistema nervioso autónomo, ¿no? Toda energía, pensamiento, deseo que baje por debajo de la frecuencia de la conciencia, ¿no?, es considerada inconsciente y va a parar al cuerpo. Todo aquello que es rechazado por los patrones, por los criterios, por lo que está en la conciencia, ¿no?, va a parar al cuerpo. Entonces, sin darse cuenta, no se rechaza o se atrae de acuerdo a lo que hay en la conciencia. Entonces, en mi realidad
no, todo aquello que yo no quiero aceptar, lo rechazo y forma parte de mi inconsciente. Es algo que yo no quiero ver de mi vida, ¿no? Este inconsciente se encuentra en el cuerpo y cuando el sujeto vive desde su cuerpo, decimos que es un sujeto no, que es inconsciente. Cuando el sujeto no vive desde su cuerpo, sino desde su conciencia, no, el sujeto sale de este punto de ser un sujeto inconsciente. Toda conciencia del cuerpo es una conciencia de deseos y de necesidades. La conciencia corporal es siempre una conciencia en falta y en carencia. No, toda conciencia del cuerpo, en cierta manera, lo que busca es satisfacer carencias, llenar cosas que faltan. La conciencia verdadera del hombre no siente esos estados, sino que sencillamente no puede sentir esas carencias en su interior. La curación no busca llevar a que el sujeto a su equilibrio anterior, como lo busca en sí la biodecodificación. No buscamos el equilibrio anterior, sino que buscamos un aprendizaje, un crecimiento interior. Ya no nos importa la pérdida del equilibrio anterior, la pérdida que el sujeto no tuvo en su interior, sino que buscamos ahora una nueva manera, ¿no? Una nueva manera de ver, de plantear, de crecer. Es como, por ejemplo, ¿no? Se perdió algo en mi vida. Bueno, ya no puedo seguir buscando aquello que se perdió. La búsqueda tiene que ser de algo nuevo, diferente. Entonces, eso es lo que lleva al aprendizaje del ser. No, la enfermedad, como dijimos, es siempre una compensación y es volver al equilibrio anterior. ¿Sí? Esto significa que el ritmo del cuerpo ha sido alterado. ¿Se acuerdan, si estudiaron el hermetismo? Habla sobre un ritmo, que la energía se mueve en ritmos, ¿no? Bueno, este ritmo energético del ser se ha perdido, ¿no? Entonces ya no es que se tiene que volver al viejo ritmo, se tiene que buscar un nuevo ritmo, ¿no? Entonces la enfermedad nos está dando la puerta para que nosotros llevemos a un cambio dentro de nosotros. La enfermedad nos lleva a que nosotros podamos o adaptarnos a nuestro punto anterior, que sería evolucionar y crecer desde nuestro cuerpo y seguir en la inconsciencia. O sea que si nosotros nos enfermamos y nos curamos y no tomamos conciencia, estamos volviendo al cuerpo a su estado anterior de la enfermedad. Pero si nosotros tomamos la enfermedad como un puntapié para tomar conciencia, ya el estado anterior ya no se puede volver. Acá se crea un nuevo estado. Entonces, cada toma de conciencia lleva a un estado diferente, a un nuevo ritmo dentro del sujeto, a una nueva armonía. Entonces, eso es el punto que se busca con la biodecodificación energética. No buscamos volver a lo anterior, no buscamos que el sujeto encuentre su salud anterior, sino que buscamos que el sujeto no busque una nueva salud, entendiendo la causa, cambiando la causa, ¿no? Buscar un nuevo ritmo, un ritmo más elevado de conciencia en el hombre. Entonces vamos a decir, ustedes dirán, y bueno, pero todo esto, todo este trabajo, todo este aprendizaje para que yo me muera y deje de existir. Bueno, cuando trabajemos los nuevos descubrimientos de la neurociencia con respecto a la conciencia, estudiarán que la conciencia no se pierde, no con la muerte. Estudiaremos los diferentes puntos de conciencia, veremos todas esas cosas. Entonces, este aprendizaje no es tan generacional. Entonces, si nosotros trabajamos en el inconsciente se traspasa a partir de patrones familiares que devienen de nuestra biología. Y la conciencia
Bueno, eso lo haremos después, ¿no? Entonces, los patrones grabados de nuestros ancestros quedan grabados en nuestro inconsciente, en nuestro cuerpo. Sería bueno también trabajar esos patrones que quedan grabados en el inconsciente, que están grabados en nuestra célula, que son patrones que quedaron guardados desde nuestros ancestros. ¿Qué es lo que queda guardado? No queda guardado en nuestras células si nuestros antepasados mataron, violaron, asesinaron, hicieron esto o lo otro, no si vivieran en una casita feliz de barrio o bonita, no, eso no queda grabado, sino que lo que queda grabado en el cuerpo son las adaptaciones que el sujeto sufrió, ¿no? Y los traumas emocionales que quedaron fijadas en esta constitución celular biológica, ¿no? Entonces todo trauma queda grabado en el cuerpo, queda grabado de manera inconsciente en la biología humana. Esta biología se hereda, ustedes heredan en cierta manera la vibración de las células del cuerpo de sus padres. Entonces, ustedes tienen un 50% de una herencia, ¿no? de una biología física del padre y un 50% de la madre. En el caso de la sexualidad pasa a ser un 51% y un 49% del otro lado. ¿Sí? Pero en la biología lo que decimos en sí, ¿no? es que estos patrones biológicos mantienen o graban vibraciones en su interior y esas vibraciones son heredadas, ¿no? Y por encima de eso, esos patrones también se traspasan de manera social y cultural. Entonces, es a partir de estos puntos donde el sujeto, en cierta manera, al descifrar su inconsciente, también puede lograr una especie de curación interior dentro de su ser. ¿Sí? Por otro lado, voy a trabajar un poquito esta cuestión de la diferencia entre el inconsciente y el consciente. No me quiero meter todavía en lo que es la conciencia, porque la conciencia en sí es un aspecto muy amplio, vamos a tener que trabajarlo de manera muy profunda, pero sí diferenciaré la conciencia del inconsciente, ¿no? Y decimos que todo aquello que es inconsciente funciona de manera repetitiva y cíclica en la vida de la persona, ¿no? Y todo lo que refiera a la conciencia actúa siempre de manera nueva y diferente en la vida del sujeto, ¿sí? Entonces, el efecto de la biología es repetir, ¿sí? Repetir, la biología es cíclica y es repetitiva. La conciencia siempre pone un punto nuevo. Entonces, cuando algo se graba en nuestro inconsciente, vuelve a reaparecer constantemente en nuestra vida de manera repetitiva. Cuando algo se graba en la conciencia, pasa a ser parte de nuestra estructura de ser, ¿sí? Ya no hay una repetición. Por otro lado, el efecto del inconsciente es siempre el sufrimiento. El efecto de la conciencia es el aprendizaje. O sea que aquello que no se logra aprender produce sufrimiento. ¿Sí? El inconsciente siempre produce sufrimiento. No, y como todo lo material es perecedero. Nuestro inconsciente biológico es perecedero. ¿Sí? A diferencia de la conciencia que se mantiene vibrando. ¿Por qué decimos que es perecedero? Porque si nosotros no estuviéramos inyectando energía en esta célula muere. Entonces, esta célula que se mueve de manera inconsciente o repetitiva, cíclica, si no le estamos inyectando combustible constantemente, esta célula muere. Entonces, todo lo que sea inconsciente siempre va a ser perecedero, ¿sí? Y todo lo que es inconsciente pertenece al rango de lo no comprendido. Es importante que sepamos la diferencia entre conocer y comprender. Cuando nosotros conocemos algo, es cuando vemos un hecho objetivo, lo miramos, lo analizamos, lo racionalizamos, le podemos dar cierta lógica.
Pero entender algo es hacerlo propio, hacerlo parte de uno, ¿no? Integrarlo en nuestra historia personal. Eso es la comprensión de la que estamos hablando, ¿no? Esa comprensión donde nosotros podemos hacer nuestro algo que era externo e integrarlo y hacerlo parte de nuestra estructura interna, ¿sí? Y tenemos que saber que este inconsciente siempre produce separación, ¿no? Separación, lucha y conflicto, ¿sí? En la conciencia, a diferencia, siempre hay una mayor unidad, ¿no? Y no hay ni lucha ni resistencia. En el inconsciente siempre hay resistencias y elementos que se resisten a cambiar. ¿Por qué? Porque el mensaje no ha sido entendido. En la conciencia el mensaje ha sido entendido. Yo puedo pensar ahora, ¿no? Por ejemplo, una persona viene y me dice, este vaso es mío. Y yo puedo no entender que ese vaso es suyo. Entonces ejerzo resistencia, entro en lucha con esa persona, ¿no? Entonces, en la conciencia yo entiendo que este vaso es de la persona, entonces en cierta manera no puedo adaptarme a esa situación y soltar ese vaso. Entonces, justamente la conciencia tiene que ver no con que no hay resistencia. Cuando hay algo inconsciente, hay resistencia. Cuando nuestros pensamientos son inconscientes, hay resistencia. Cuando nuestros pensamientos, no, en cierta manera, no tienen la luz de la conciencia, no se puede ver la realidad con total conciencia, no, justamente se produce esta lucha, este conflicto y esta resistencia, ¿sí? El efecto más importante de vivir en la conciencia es que la persona siempre tiene dos puntos. Por un lado, un estado de apertura hacia lo nuevo, hacia lo desconocido. En el inconsciente, la persona, mientras más inconsciente es, menos apertura tiene a lo nuevo, más se cierra sobre sí misma, ¿no? Cuando la persona es consciente, tiene apertura hacia lo nuevo y puede vivir en un estado de plenitud, de felicidad y de beatitud constante. La conciencia nos lleva entonces a sentirnos plenos y a sentirnos bien con nuestra vida, ¿sí? Eso es todo por hoy. Hasta la próxima clase. En la próxima clase trabajaremos sobre la conciencia, ¿sí? Hasta la próxima clase.